Buenas tardes, bienvenidos a nuestra emisión Literatura en Vivo. Hoy tenemos como invitado al cronista de la ciudad de Huamantla, Tlaxcala, al señor José Hernández Castillo. Bienvenido, muchas gracias por su tiempo, don José. Muchas gracias. Claro, hablaremos acerca de su oficio. En este caso, comenzamos. Le agradezco mucho su tiempo para darnos esta entrevista acerca de la crónica. Usted, en este caso, como su oficio de cronista de la ciudad de Huamantla, aquí en Tlaxcala, vamos a comenzar a realizar la entrevista. Háblenos sobre las características de la crónica. Tengo entendido que usted, su oficio es de cronista, pero aparte tiene otros. Bueno, pues claro, ser cronista es un honor, porque el que lleva la crónica de una ciudad, de un pueblo, pues es quien participa también, además de tener los archivos necesarios para investigar, tiene que convivir también con toda la gente, ¿verdad? Con diferentes niveles de actividad de la gente, tenemos que estar con ellos. En este caso, bueno, ahorita que usted me entrevista es aquí en el Museo Taurino. La crónica pues no únicamente es investigar, platicar lo que se investiga, sino es también convivir con la gente. Podemos decir entonces, don José, que la variedad para hacer la crónica en los temas es diverso. Así le decía, convivir con las diferentes áreas. Sí, exactamente. Sí, entonces eso me ha hecho conocer diferentes lugares, otros lugares fuera de México y muchas ciudades también de México. Hemos tenido pláticas, conferencias con diferentes, pertenecemos a una asociación de cronistas del estado de Tlaxcala, a la vez una asociación nacional de cronistas, y por esto hemos convivido en encuentros internacionales de la crónica en Monterrey, en Mérida, en Guadalajara, en diferentes lugares, y todo eso lo hemos hecho. Claro, la mayor parte pues ha sido con recursos propios, no siempre hay la oportunidad de que se apoye al cronista por parte oficial, pero en su mayoría los cronistas tienen apoyo de las presidencias municipales. Cuando fuimos a las Islas Canarias también a hacer algunas alfombras con los alfombristas, fuimos invitados por los alfombristas de las Islas Canarias, entonces todo el gasto y el costo fue a través de ellos. Hemos ido a Taiwán, a la ciudad de Taipei, donde está el Museo Mundial de las Religiones, a hacer alfombras allí durante 20 días y todos los gastos fueron cubiertos por las autoridades de ese lugar. Y las autoridades de Huamantla también nos han apoyado para salir fuera de nuestro país, etc. Bueno, el cronista debe estar en contacto también con los archivos. En este lugar donde estamos ahorita, en este museo, hay un área donde está el Museo Histórico de la ciudad. Entonces ahí tenemos documentos originales de 1580, copias de las cédulas reales para fundar el pueblo. Tenemos manuscritos a partir de 1800, de 1790, y está el archivo histórico de la ciudad. También me tocó por suerte fundar ese archivo. Tuvimos el apoyo de la autoridad en turno. Hemos fundado, además de esos, el Museo Nacional del Títere. Hemos convivido con los titiriteros, hemos salido con los titiriteros a Chicago, a Cuba, a Honduras, etcétera, diferentes lugares. Entonces convivimos, el cronista tiene que convivir con toda la gente que está haciendo diferentes actividades. Entonces podría ser esa es una habilidad que debe de tener una persona si quiere dedicarse al oficio de ser cronista. Una parte es investigar. ¿Qué otra característica o qué otra habilidad puede usted decirnos que necesitamos para hacer esto? Yo he llevado bitácoras de todos los lugares a donde hemos salido. Son unos libros que llevan en la pasta. Siempre va el escudo nacional, el escudo de Tlaxcala, el escudo de Huamantla, y esos libros se pasan al archivo histórico de la ciudad. En esos libros van asentados los nombres de los personajes que nos toca entrevistar en ocasiones. Entonces así, cuando hemos ido al Vaticano, lógico, hemos traído testimonios de que hemos estado allá, hemos asistido. Me ha tocado por suerte entregar una mitra que bordó mi hermana en canutillo de oro, entregársela al Santo Padre Juan Pablo II. Entonces hemos tenido relaciones. En otro libro tenemos la firma de los reyes de España, de Juan Carlos y la reina Sofía. Copias de esas fotografías están en este museo, yo las he traído. Tienen sus firmas de ellos. Son libros que están sellados en el Palacio de la Zarzuela, donde viven los reyes. Entonces son testimonios
fieles de lo que uno va viviendo o conviviendo todos los días, pues hay que dejarlo asentado en una bitácora, la crónica es lo que se asienta, lo que se platica, lo que se escucha, todo eso tiene que ver con la crónica. La crónica es por una forma de decirlo, pues es la forma de vivir diariamente. Es como contar algo, un suceso importante que obviamente va a impactar en este caso a la comunidad o en este caso a la sociedad. ¿Cuál sería la utilidad de la crónica, tanto para usted como para el beneficio social? Para el beneficio social, participar en todos los niveles educativos, desde jóvenes, desde niños, como acabas de escuchar con los niños que vinieron a este curso, con jóvenes mayores, con jóvenes universitarios. Hemos tenido la oportunidad de dar pláticas también ante personas ya de universidades y que conozcan nuestra historia. Muchos de ellos salen con una carrera terminada, con una preparación, pero a veces ignoran la historia del lugar donde nacieron. Entonces, si nosotros tenemos la oportunidad de llegar a una plática entre aquel grupo de abogados, de médicos o de ingenieros y platicar cómo nace la tecnología en Huamantla, cómo nace la ciencia y la ciencia de los médicos en un principio, cómo se logró que en Huamantla se hicieran laboratorios allá en el siglo XIX con pruebas que tenemos, pruebas escritas. Entonces, dar a conocer los testimonios del pasado, creo que es una gran utilidad para la forma en que se formen los presentes profesionistas. Sí, efectivamente, sí, muchas gracias. ¿Cómo considera usted que es la relación de la crónica? En este caso, usted dice que en la historia es de suma importancia porque así las demás personas, las nuevas generaciones, reconocen o tendrían que tener como que esta idea de cómo fue que surgió algún artefacto, alguna invención o alguna innovación que ustedes hacen. En este caso, usted como cronista es lo que quiere, en este caso, relatar. Si fuera en este caso en el periodismo, ¿cómo lo vería usted? Bueno, el mismo periodismo tiene que participar también el cronista. Yo he tenido columnas en diferentes diarios, diferentes periódicos. Una de ellas se llamaba Efemérides y Leyendas. Entonces ahí se platicaba en esa columna escrita por el cronista José Hernández Castillo cuál era la leyenda, cuál era el sentimiento de la gente ante aquella leyenda, ya fuera positiva o negativa para la sociedad, cómo se ha vivido. Nos ha tocado vivir épocas, por ejemplo, el incendio del Palacio Municipal de Huamantla, donde yo lo presencié, yo estuve ahí ayudando a sacar algunas cosas para que se conservaran, como el reloj de la torre del palacio, cosas así que uno lo vivió. Lamentando lo que ocurre, uno no puede tomar también parte en alguna, o sea que uno tiene que ser el cronista, también tiene que ser apolítico. El cronista no tiene que escribir únicamente lo positivo que se va realizando en el día, también lo que ocurre, por desgracia, en un lugar, un fallecimiento, una tragedia, un siniestro natural, tiene que quedar asentado también. Entonces lo que yo hago es asentar en todos esos libros, que es una bitácora del cronista, asentar todo lo que va ocurriendo. El cronista, se puede decir, no es un empleado del ayuntamiento, pero sí tiene que estar ligado en la administración pública, ligado en la administración municipal. Y ya le comento, y debe ser lógicamente apolítico, porque pues no importa a qué partido pertenezca el alcalde o los regidores, el cronista tiene que asentar todo lo que el ayuntamiento va realizando, sobre todo acciones positivas. Con beneficio a la comunidad. A la comunidad, desde luego. Entonces, ¿cómo maneja esa información? Para usted hacer una crónica, ¿cómo maneja esa información? Con la realidad, con lo que está ocurriendo realmente. Si el apoyo se tuvo del gobierno del estado, el gobierno federal o el gobierno municipal, tiene que haber allí una información, y esa información, lo más destacado es lo que se asienta en la crónica. No podemos llevar exactamente como si fuera un periódico, pero sí los libros llevan sellos, llevan testimonios, firmas de alcaldes, de gobernadores, de presidentes de la República. Entonces, todos esos libros son parte esa es la crónica que se lleva escrita, independientemente de lo que uno convive con la gente de la comunidad. Si lo invitan a uno, por ejemplo, a una ceremonia religiosa, uno tiene que asistir, no importa que no sea el templo de la religión que uno profesa.
Entonces yo he asistido con los testigos de Jehová, con los cristianos, con los católicos, con lo que es mi religión, con todos ellos, y se asienta el momento principal cuando está recibiendo por primera vez el obispo, por decir algo, que recibe por primera vez la diócesis. Bueno, he asistido con los obispos, he asistido con las personas que reciben como pastores en sus diferentes religiones, bueno, y asistir sobre todo a eventos deportivos en los que participan no nada más nuestros amigos, sino algunos que, no porque no son nuestros amigos, no va uno a destacar la actividad o uno a resaltar su eficacia en aquel partido. El partido deportivo. Lo que importa es el suceso, es lo que se tiene que contar, nada de que si es su amigo, nada de eso. El cronista tiene que asentar todo lo que ocurre. ¿Sí? Ya le comento, lo mismo asentamos cuando se sufre un siniestro en nuestro palacio municipal, y el cronista también tiene que participar en opinar cómo se va a reconstruir desde determinado lugar, tiene que ser custodio también de la arquitectura de su pueblo. Si el cronista se da cuenta que están adosando a la pared de un templo una casa particular que va a dañar al templo, el cronista tiene que reportarlo a la autoridad. La autoridad es la que se encarga de ir a ejecutar las instrucciones para suspender aquella obra. No porque uno esté nada más espiando qué es lo que está ocurriendo, le llegan a uno, tú que estás cerca de allá de la presidencia, ve a ver que están destruyendo parte de determinado templo, entonces tiene uno que ir para que se respete pues todo lo de la arquitectura colonial, todo lo que existe, dar a conocer muchas cosas que tienen nuestros templos, nuestros edificios, que en muchas ocasiones, ya le decía, a veces un congreso de arquitectos, un congreso de ingenieros que se realiza en nuestra misma ciudad, a veces no tendrían algún conocimiento de algún hecho que uno sabe que lo va a dar a conocer para beneficiar a esa población, a la población en la que uno vive o en la que uno es invitado. ¿Usted cómo asume esa información, usted como cronista? Los hechos que registra, ¿cómo los toma usted? Bueno, son hechos reales, ya le comento, el cronista no es para que invente las leyendas, el cronista también las tiene que tocar, las leyendas, los mitos, también los tiene que conocer, y tiene que conocer si lo que se está haciendo en alguna institución es correcto o no. Si no es correcto, también lo tiene que marcar. Ya uno lógicamente, tiene uno que exponer en ocasiones su propia persona o su familia, pero uno está para defender lo que es el patrimonio de toda la sociedad, no nada más de una familia, una persona, un gobierno. El patrimonio que el cronista defiende es el patrimonio que corresponde a la población de donde él tiene el honor de ser cronista. Don José, mencionó acerca de lo que es el patrimonio cultural. ¿Cómo lo hace en este caso el cronista? Bueno, el cronista también tiene que participar en la defensa de ese patrimonio, ¿vale? Sobre todo cuando uno es testigo de que hay alguna arbitrariedad por la cual se tuvo que afectar algún monumento, y ese monumento no pertenece a la familia que mal adquirió ese terreno. Bueno, lo comento porque hemos sido partícipes también en el rescate de parte de nuestro patrimonio, como usted lo decía. Y como eso hay varias cosas. El archivo de la ciudad, pues lo formamos también, estaban regados documentos por varios lados. Y el cronista los tiene que rescatar, tiene que armar un archivo, y ese archivo ponerlo a la disposición de todos los historiadores y todo el público que quiera consultarlo. Ok, sabemos entonces que para ser cronista debemos de indagar obviamente en la historia y hacer investigaciones y tener como algo fundamental que nos diga que realmente pasó, porque como usted dice, no son mitos, no son leyendas, es algo real que sucede y que obviamente viene a impactar en este caso a la sociedad o en el patrimonio cultural. Entonces, ¿cuál sería en este caso que el cronista deba a esto, a la literatura? ¿Cómo cree usted que haya como un conjunto y que ayude en este caso a lo literario? No, claro que llega a ser cronista y tiene una preparación literaria, pues es doblemente un
triunfo para el cronista. En mi caso es diferente, en mi caso es, yo soy mecánico, soy de la gente del pueblo que tiene un oficio, el oficio de la mecánica. Claro, yo tuve instrucción primaria, secundaria, pero yo pertenecía al ejército y me tuve que ir al ejército en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, entonces ya no tuve la oportunidad de llegar a una universidad posiblemente en ese año, o más bien por diferentes razones no llegué a una universidad. Pero entonces yo con la poca preparación que tuve dentro de la actividad en la escuela secundaria, que es hasta donde yo llegué a estudiar los documentos de tercer año de secundaria, pero después adquirí preparación militar. Entonces yo fui soldado, fui sargento en tiempo de la Segunda Guerra Mundial, asistí a diferentes academias militares en las que se enseñaba historia, geografía, otras actividades, no únicamente la historia de las armas, sino la historia de México, cómo se defendió México en diferentes épocas. Entonces me incliné más por la historia, pero sin tener la preparación dentro de una academia de historia, asistí a la Academia Militar de Historia. Y por eso, posiblemente eso me ayudó, la disciplina, conocer la historia, me ayudó cuando me nombraron cronista. ¿Pero por qué decide ser cronista de la ciudad? ¿Por qué decide ese oficio? Ya le comento, fue una terna que escogió el ayuntamiento a personas que se habían dedicado a la defensa de su patrimonio en parte. Entre ellos, por ejemplo, está don Joaquín López Rodríguez, que fue un cronista charro y taurino. Él era un charro y muy taurino y era cronista charro y taurino. Pero, bueno, diferentes personas, fueron 6 o 8 personas las que fueron invitadas. Cada una de ellas dio una plática. Entonces el cabildo escogió a 3, de esas 3 personas que escogió el cabildo tenía que salir una por mayoría. En este caso yo salí electo por mayoría del cabildo de 1984, un cabildo que presidió el señor Cristóbal Sánchez Bretón, y él es el que me dio el nombramiento de cronista. Sí, bueno, la crónica, como ya les decía, pues no consiste únicamente en mandar su crónica, su relación que tiene uno a un periódico, a una revista para que la lean las personas, las pocas personas que acostumbran leer todavía, ¿no? Pero porque actualmente, claro, tenemos unos medios digitales que a veces ya no permiten que el alumno, el joven, se prepare en algún libro que nos dejaron del pasado, los cronistas. Podríamos hablar del cronista Diego Muñoz Camargo, el cronista mestizo, tlaxcalteca, que él, sin tener una especialidad en la literatura, pues fue un cronista que ahorita, en este mismo año que estamos cumpliendo los 500 años del encuentro de dos culturas, lo consultamos. Entonces, sus crónicas de Muñoz Camargo, las crónicas de diferentes sacerdotes que venían con los españoles y de los mismos indígenas mestizos, pues eso cuentan mucho para lo que conocemos de la historia. Desde luego que ya le comento, el cronista también tiene la oportunidad, porque es una oportunidad, no nada más es un honor, una oportunidad de conocer diferentes lugares y esos lugares hacerse acompañar de gentes que van a dejar algo positivo representando a su pueblo. Hace 4 años que estuvimos también en la ciudad de Noto, en Sicilia, compitiendo con alfombristas de 70 alfombristas de varios países del mundo. Entonces Huamantla se trajo el primer lugar con una alfombra que representó a Otontecutli, dios de la muerte, entregando sus huesos a Quetzalcóatl, dios de la vida. Entonces eso, hacerlo en un lugar donde, en Grecia, en Italia, donde ellos son especialistas sobre todo en la mitología, entonces eso posiblemente influyó a que el primer lugar se lo dieran a Huamantla. Y Huamantla, entre todos esos alfombristas de tantos países que fueron, se trajo el primer lugar para México. Y eso pues es un honor para el cronista, dar a conocer lo que se tiene, convivir con los que están allí en sus diferentes idiomas. Le hacen a uno entrevistas y uno tiene que ir narrando de cómo nacieron las alfombras en Huamantla, cómo nacieron los títeres en Huamantla, qué es lo que se hace en Huamantla el 14 de agosto, en la noche que nadie duerme, el porqué de la tradición. Y lo mismo tiene uno que platicarlo en países de Asia, o de América, o de Europa. Y eso es una obligación que el cronista tiene. Además está obligado a dar a conocer todo lo que se hace en su tierra. Nosotros hemos convivido con las personas en los amasijos, sabemos cómo se hacen los muéganos, sabemos cómo se hacen las pipitorias, las hojaldras, diferentes épocas del año, y eso el cronista tiene que convivir constantemente con todo el pueblo.
Don José, ¿cuál sería la diferencia entre tradición oral y ser un cronista? Bueno, el cronista tiene que auxiliarse también de la tradición oral, no únicamente de la historia escrita, porque hay muchas cosas que se van perdiendo en la misma historia porque no están asentadas, no están escritas. Huamantla, por ejemplo, lleva la denominación, entre otras denominaciones, la denominación de heroica ciudad, un título que le fue dado por un acuerdo de Cabildo y un acuerdo del Congreso del Estado de heroica ciudad de Huamantla. Entonces, mucho de esto depende de la tradición oral, entonces, lo que no está escrito, pero muchas cosas de ellas las sigue platicando el pueblo como lo platicaron nuestros abuelos. Entonces, sí tiene uno que respetar también la tradición oral. Uno no tiene las actas de nacimiento de todos los personajes que intervienen en las batallas. Entonces, ¿por qué Huamantla es ciudad heroica? Es una de las causas. Otra de las causas es la de hace 500 años, cómo se defendieron los indígenas que no tenían armas como las de los españoles, no conocían la pólvora, no conocían los caballos, no conocían las armaduras, y aún así se defienden y mueren varios españoles en manos de los indígenas. Eso ya no es tradición oral, porque en todas estas poblaciones cercanas a la zona de Tehuatzingo, donde fue la batalla del 28 de agosto de 1519, se tienen armas, se tienen parte de yelmos, arcabuces, sables de caballería, dagas. Todo eso se tiene en toda esta región oriental, Cuyoaco, Huamantla, Iztacamastitlán. Todas esas armas no se las quitaron a los españoles estando vivos, tuvieron que haberles dado muerte para poderles quitar las armas. Entonces todo eso entra en la tradición oral, que ayuda mucho también a que el cronista defienda parte de su historia, que no está escrita, está en la voz del pueblo, en la voz de los descendientes todavía de aquellas personas que vivieron hace, aunque parezca mentira, son descendientes de las que vivieron en ese tiempo. Don José, le agradezco mucho su tiempo, en este caso toda la información que nos da obviamente nos servirá para que nuestros estudiantes sepan la importancia o lo importante que es el oficio, en este caso de ser cronista, y obviamente nos ayude a entender un poquito más y cuidar nuestro patrimonio y por supuesto la identidad que tenemos en este caso como de Huamantla. No, cómo no. Desde luego los alumnos, cualquiera de los alumnos puede iniciarse como cronista, en su propia familia puede llevar un árbol genealógico desde la época de sus abuelos, saber quiénes fueron sus antepasados, de dónde provienen ellos, y ya es una pequeña crónica la que va realizando. Puede llevar un diario, y en ese diario, bueno, yo por ejemplo, no porque yo ponga el ejemplo de mi diario, yo tengo un diario desde que fui militar, fui soldado, y llevo ahí quiénes fueron mis compañeros, quiénes murieron en algunos entrenamientos, bueno, todo eso. Entonces, el propio alumno, sin dejar de practicar lo que esté aprendiendo en su escuela secundaria o preparatoria, puede ya llevar un registro de su familia, de sus antepasados, de cómo se vienen uniendo las familias de donde ellos son originarios, de donde provienen sus abuelos, sus abuelas. Algunos de ellos tendrán raíces extranjeras, otros serán raíces indígenas, pero todo eso se puede llevar en una pequeña crónica particular que cada familia debe llevar. Exactamente, para empezar. Para empezar. El oficio claro, es mucho claro, trabajo, mucha investigación. Muchas gracias, don José, por su tiempo. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias a ustedes. Gracias.